El mejor eléctrico que hemos probado hasta ahora en PowerArt, si metemos en la ecuación el precio, ha sido probablemente el Mach-E de Ford. Sin duda el Taycan Cross Turismo es más impresionante, más rápido, más capaz, pero era mucho más caro y perdía además una plaza, tenía menos maletero y al final del día tenía hasta menos autonomía entre recargas. En la prueba que te ofrecimos del Mach-E señale algunas mejoras necesarias para el modelo, unos amortiguadores de paso variable para poder ofrecer algo más de confort, unos asientos que sujetasen mejor para sacar partido al coche y algún detallito más. Pues bien, hoy te traemos el Mustang Mach-E que solventa dos de estos problemas y agrega de regalo un chorro de potencia. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es PowerArt con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba breve del Mustang Mach-E GT. Breve porque de este coche ya hicimos un vídeo de cabo a rabo, por arriba, por abajo, por dentro, por fuera, os hablamos del nombre, os hablamos del posicionamiento del mercado, así que si queréis ver la esencia del Mach-E, tenéis que ver el vídeo de 1 hora y 20 que ya sacamos en PowerArt, que os vamos a dejar por aquí arriba enlazado, en la casilla de descripción del vídeo, bueno, todos los sitios esos típicos donde vais a encontrar el vídeo para verlo. Lo podéis hacer ahora, lo podéis hacer después de ver el de este coche, aunque tiene más sentido que veáis ver primero la versión convencional, porque mucho de lo que os voy a contar va referenciado respecto a lo que ya vimos en el Mach-E de 350 caballos. Lo que vamos a hacer hoy es ver las diferencias entre este GT y ese Mach-E de 350 caballos y buscar una consideración fundamental. Y esta consideración es sencilla, este GT cuesta 72.755 euros, que son 8.000 euros más que la versión que probamos la última vez, de 65.000 euros y 25.000 euros extra respecto a la versión de acceso de la gama Mach-E, que es de tracción trasera solo. ¿Merece la pena pagar el extra? Vamos a empezar enumerando todas las cosas que cambian respecto a ese Mach-E convencional y vamos a empezar hablando de la estética. La primera clave estética es que el GT se ofrece en colores que no están disponibles para el resto de Mach-E, incluyendo este maravilloso Cyber Orange, este naranja, que ya diría yo que es prácticamente amarillo huevo, yo le llamaría más amarillo que naranja, y que a mí me tiene conquistado el corazón y que realmente me fastidia que no esté disponible en las versiones básicas, porque solo por el color a mí ya me conquistaría irme a por el GT. El coche va sentado más abajo, concretamente 10 milímetros más cerca del suelo. Cambian las geometrías en ambos ejes, metiendo más caída tanto en las ruedas delanteras como en las traseras, y se montan unas llantas específicas de 20 pulgadas, cuando el de 350 caballos que probamos llevaba llantas de 19. En este caso las llantas de 20 además están fabricadas con fundición de aluminio a alta presión. Y los neumáticos también son específicos, son unos P0 pensados para eléctricos de Pirelli, que son claramente más pegajosos que los Continental que llevaban el Mach-E que probamos antes. Por delante el lenguaje de diseño frontal cambia, principalmente por esta calandra falsa tapada que ya tenía el Mach-E normal y que aquí cambia de color, es negra, pero bueno, realmente no es negra, es un policarbonato transparente detrás del cual hay una especie de intento de rejilla que se mimetiza ahí en 3D. Si lo compráis en mercados donde esté permitido, que no es el caso del mercado español, el logo del caballito va iluminado alrededor con luz LED, que ya no sé si mola o es un poco chabacano. Por debajo el paragolpes también cambia, tiene una especie de splitter más marcado respecto al Mach-E normal y tiene entradas de aire en los lados que son de verdad, porque son air curtains, cortinillas de aire para mejorar el trasiego de aire y el CX del coche para apantallar los neumáticos delanteros. En vista lateral podemos ver las pinzas de freno Brembo rojas de 4 pistones mordiendo discos que tienen una pulgada extra de diámetro delante, llegando así a los 385 milímetros de diámetro total. De esta manera se mejora la capacidad de retención. Los pasos de rueda ahora son del color de la carrocería, por detrás hay lugar a un difusor específico, eso dice Ford, y el logo GT en la parte central entre los dos pilotos LED traseros. Las cosas como son, el coche no es salvajemente distinto al Mach-E normal, pero solo por el hecho de ir más bajo, tener una pulgada más de llanta y tener esos toques de color distintivos hacen que se vea más machote, más musculado, más chulo, más deportivo. Prácticamente justifica solo el precio por el aspecto extra deportivo que tienes, que si al final acaba vendiéndose como ST-Line o algo parecido en los Mach-E normales, pues la gente optará directamente por ello. Pero me da a mí que Ford va a intentar mantener esta apariencia solo para los GTs, porque de esa manera también le saca más partido económicamente, especialmente ahora que tiene este coche la demanda que tiene, que hablamos luego en la conclusión de ella. Por dentro el coche no cambia mucho, más bien no cambia nada, pero cambia justo donde toca, que son las butacas. ¿Os acordáis que os decía en aquel vídeo
del Mach-E que me salía, que parecía que me iba a caer del coche, que me acababa doliendo la parte baja de la espalda por tenerme que mantener agarrado en los pasos por curva. Pues aquí lo han arreglado todo y la verdad es que cuando vi las fotos de las butacas me parecía que iban a ser algo ortopédicas. Digo, le han puesto solo esta parte de arriba y el resto del asiento es igual, pero no, están mejor hechas, tienen más pétalos en los lados, tanto arriba como abajo vas mejor sentado, más agarrado, son más cómodas, son mejor en todo, así que aquí un 10 de nuevo, pues más de lo mismo. Si estas butacas se las pusieran a los Mach-E normal, pues sería maravilloso. El resto del entorno interno es el ya conocido, los únicos cambios están en los materiales. Por ejemplo, se integra alcantara en la parte del salpicadero, en los paños de las puertas, y se pegan otros pequeños toques de color en los materiales que recubren todo para darle un poco más de esencia, voy a decir, oscura, porque el coche es un poquito más oscuro por dentro, para buscar ese extra de deportividad. Así que conserva todo lo que ya comentamos bueno del coche, por lo que te invito a verte de nuevo el vídeo del Mach-E. Pero te recuerdo rápidamente, por si no quieres hacerlo, que este coche tiene 5 plazas, 4 de ellas dignas, con anchura entre las dos traseras suficiente, un maletero de 402 litros atrás y un maletero frontal de 100 litros adicionales para dejar los cables o lo que te apetezca. No es todo una cuestión de estética y de detalles de interior, sino que también cambian muchas cosas a nivel de técnica y de chasis y de todo lo demás. Ya hemos hablado de las llantas de 20, ya hemos hablado de los neumáticos, ya hemos hablado de los frenos Brembo, pero es que detrás de todo esto, agarrando la mangueta de aluminio que tenemos ahí detrás, están unos amortiguadores magnetorreológicos de paso variable. Es decir, son unos amortiguadores rellenos de unas virutas metálicas y tienen unos imanes en los extremos. Cuando se activan esos imanes, las virutas se ordenan y cambian la dureza del amortiguador. De esa manera tenemos, en principio, solventada la papeleta que os decía cuando probamos el Mach-E de que era un poco seco en comportamiento. Aquí en teoría deberíamos de tener una rueda más libre para moverse arriba y abajo y comerse baches rápidos en conducción tranquila cuando vamos conduciendo con la familia y queremos más confort, y más rigidez porque se van a agarrar más esos amortiguadores cuando vayamos conduciendo dinámicamente. Y luego está el tema de la potencia. Cuando probamos el Mach-E normal os contamos que tenía 350 caballos divididos en dos motores. Teníamos un motor delantero, un motor trasero. El motor delantero era más pequeñito. Ford no concreta la potencia, rondará los 105-110 caballos y el motor trasero era 282 caballos de potencia. No se suman directamente las potencias, no es que el coche sea capaz de dar 380 y pico, sino que se cuadraban las líneas, las curvas de potencia entre los dos para ofrecer esos 350 caballos eventualmente. En esta unidad lo que se hace es sustituir el motor delantero de 100 y pico caballos por otro motor idéntico al trasero, así que tenemos dos motores de 282 caballos, uno en cada eje. Ambos motores son de imanes permanentes, síncronos, como los que os explicamos en el vídeo del Skoda Enyaq, vídeo en el que os expliqué cómo fabricar uno en casa. Así que si en Navidad no tenéis nada que hacer y queréis haceros un poco el apañado solos o con vuestros hijos, pues podéis jugar a fabricar vuestro propio motor y enviárnoslo o ponernos un hashtag en Instagram para que veamos que lo habéis conseguido. La cuestión es que si sumas 282 más 282, ¿cuántos caballos da, Diego? 564. 564. Pero no da 564 caballos, este coche ofrece 487 caballos. ¿Por qué hay menos potencia que la suma teórica de los dos motores? Porque la batería no es capaz de alimentar los dos motores a la vez a tope con la misma cantidad de corriente. Así que lo que hace Ford es limitar la entrega y decir, vale, ok, no soy capaz de dar toda la potencia a los dos, así que da el 60% de la potencia al eje trasero y el 40% restante al tren delantero. De esta manera se suman esos 487 caballos, que son más de 130 caballos más que los 350 de la unidad que ya probamos. Así que hay un salto de bárbaro de potencia que en parte justifica ese salto de precio de los 65.000 euros que costaba el Mach-E tracción total que probamos en su momento a los 72.000 y pico que cuesta el GT. Ahí ya tienes la segunda parte de la justificación del extra de precio. Hay otra diferencia importante que luego vamos a comentarla cuando vayamos conduciendo, que tiene que ver con el reparto de potencias. Cuando tienes montado el motor de 282 caballos detrás y el de 105 o lo que sea delante en los Mach-E convencionales, el reparto de potencia y de par dice Ford que ronda el 30% delante y el 70% detrás. En este coche, como tenemos motores más potentes delante respecto al motor trasero, lo que hace Ford, como os he dicho hace un momento, es repartir un 60-40 en cuanto a potencia. 60 detrás, 40 delante. Eso va a cambiar clarísimamente la manera de comportarse el coche cuando iniciemos un derrape, porque en el Mach-E normal puedes tenerlo tracción trasera y entonces arrastras de atrás y punto. Si tienes ya el 30-70, lo que hace es empujar un poco adelante y hacer un poco el Nissan GT-R, voy a decir,
así que derrapas de atrás y luego empieza a tirar de delante. Y aquí con un reparto 40-60 os podéis imaginar por dónde van a ir los tiros. La batería es exactamente la misma del Mach-E de 350 caballos y tracción total, es decir, un monstruo de 98,7 kWh de capacidad bruta con 88 kWh de capacidad aprovechable. Tiene capacidad de cargarse a 150 kW de potencia máxima hasta el 80%. Eso sí, el consumo homologado se incrementa respecto al Mach-E de tracción total de autonomía extendida. Concretamente, según las cifras homologadas, el consumo se incrementa un 12%, lo que te resta algo así como un 8% de su capacidad de recorrer largas distancias entre recargas. Lo que es innegable es que con 136 caballos extra, el mismo peso de 2,2 toneladas y más chicha en el eje delantero, que es donde está todo este extra, tienen que hacer que el coche sea más rápido. Hemos medido un 60-100 en 1,7 segundos. Eso es medio segundo menos que la variante normal. El 80-120 lo ha machacado en 2 segundos y eso es meterle 1,3 segundos a tracción total autonomía extendida. ¿Es jodidamente rápido este coche? El 60-100 lo hacen las mismas cifras prácticamente que el Taycan Cross Turismo que probamos. El Taycan Cross Turismo obviamente le machaca en el 80-120, pero solo por un par de décimas. Pero es que para que tengas una referencia, el Mach-E GT prácticamente clava las cifras de un M3 Competition de 510 caballos. Y no solo es un tema de aceleraciones, este coche está reprogramado para que alcance los 200 km por hora cuando el Mach-E normal, el de 350 caballos que probamos antes de probar este GT, estaba limitado a 180 por pura electrónica. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que las aceleraciones tal cual las medimos en PowerAR benefician claramente a este coche. De 120 en adelante le cuesta acelerar casi como a cualquier coche eléctrico. El único coche que se salva de esa quema, vamos a poner comillas, es el Taycan, porque tiene en las versiones Turbo y Turbo S un sistema de transmisión de 2 velocidades en el motor trasero que le permite seguir cabalgando y ganando velocidad de manera marcada de 120 en adelante. Este coche ya se nota que se desinfla a partir, diría yo, de los 110-120. Si intentas acelerar de ahí en adelante, de 140 en adelante, pues ya le cuesta. Y es normal porque por la manera de entregar el par y la potencia que tienen los motores eléctricos, pues tienen esa problemática, que corren mucho por debajo de 120 por el tipo de relación de transmisión elegido, pero luego les cuesta caminar. ¿Es eso un problema? Bueno, pues si estás en Alemania, estás en un autobahn y vas a 200 por hora y te puedes beneficiar del extra de velocidad y te puedes beneficiar del extra de aceleración, probablemente eso sí represente para ti algo a tener en cuenta. Pero para el grueso de los mortales que vivimos en España, que no acelere con tanta intensidad de 120-140 en adelante, me parece que no es del todo relevante, salvo que te vayas a meter en un circuito, cosa que no creo que hagas con este coche, aunque le hayan puesto un modo de conducción específico para ello. El problema de la potencia extra y la aceleración extra es que realmente se nota pérdida de autonomía, o mejor dicho, se nota el incremento del consumo. Donde el Mach-E de 350 caballos lo dejábamos en 23 kWh cada 100 km en nuestra prueba intensiva de consumo, aquí nos hemos movido alrededor de los 27 o 28. Eso sí, tenemos aquí un problema a la hora de valorar el tema del consumo, porque hemos probado este coche con mucho frío, en días entre 0 grados y 10 grados como muchísimo, y eso al final, en un coche que no lleva bomba de calor para la calefacción, hace que el consumo se dispare un poquito más. La cosa es que con el Mach-E de 350 caballos se podían hacer entre recargas unos 380 kilómetros, y aquí nos vamos a bajar a unos 330-340. Siguen siendo bastantes, siguen siendo suficientes para el grueso de los desplazamientos entre cargadores rápidos, pero si sacas partido a la potencia, esos 330 van a ir algo menos y tendrías que pensar si realmente quieres esos caballos extra a cambio de esa pérdida de autonomía. De hecho, incluso el Mach-E de solo tracción trasera, no el de 350 caballos, todavía es capaz de sacar más partido a la autonomía de la batería. Seguramente esa pérdida de autonomía también tiene que ver con la monta de neumáticos elegida para esta unidad, que también nos va a influir en el tema de la sonoridad, donde el Mach-E normal, el de 350 caballos, nos sacó 65 decibelios en la medida media de los dos oídos, que es una cifra bajísima. Este se nos ha quedado en 67, que sigue siendo baja, sigue siendo un coche silencioso, pero no tan silencioso. Y esos 2 decibelios creo que tienen total relación directa
con el sonido de rodadura de los Pirelli P0 que se montan en esta unidad respecto a los Continental que llevaba el Mach-E de 350 caballos que probamos. Habría que considerar también ahí que este coche tiene un pequeño problema, y es que alguien le ha fastidiado la tapa de recarga, y al fastidiar la tapa de recarga también puede que tenga algún tipo de silbidillo aerodinámico que se nota más en el lado izquierdo que en el derecho, y eso hace que nuestra medida, que hubiese podido quedarse en 66, que es lo que marca por este lado, se haya subido a 67. Como os decía, 67 es bajísimo, viene dando igual, así que yo no cambiaría la monta de neumáticos por el ruido, la cambiaría por otra cosa que ahora os voy a comentar. La cuestión que nos tenemos que hacer ahora mismo es si el coche se sujeta mejor, pasa mejor por curva y si el extra de potencia lo hace más divertido. A nivel dinámico ya os comenté en el otro vídeo del Mach-E que es un coche delicioso, pero aquel coche tenía una problemática, y es que para controlar los movimientos de cabeceo y balanceo, para que el coche fuese dinámicamente bien teniendo 2,2 toneladas encima, lo que había hecho Ford es montar unos amortiguadores realmente restrictivos en movimiento, y eso os contaba en su momento que hacía que el coche en baches, rizos, juntas de dilatación, especialmente en autovía, con cambios de rasante, el coche botase un poco, especialmente del tren trasero, y dejaba una calidad de rodadura que no era del todo fina. Justo por eso yo le pedí a Ford unos amortiguadores de paso variable para poder tener esas dos caras de la moneda, poder tener el control de movimientos de carrocería, de cabeceo y balanceo bien sujetos cuando fuésemos una carretera de curvas, y al mismo tiempo tener un poquito más de capacidad de absorción de baches cuando estuviésemos afrontando una carretera para hacer un viaje largo sin necesidad de tener tanto control de carrocería y sí un poquito más de confort. En los Mach-E de suspensión pasiva el compromiso se conseguía de manera bastante aceptable, consiguiendo un coche que iba bien en curva pero que se llevaba por delante algo de compostura cuando conducías relajadamente. El miedo que os expresaba cuando estábamos en la prueba de esa versión es que yo ya sabía que el GT iba a ir con amortiguadores de paso variable, pero tenía esa duda de si se iban a utilizar para ponerlos duros y más duros, es decir, partir de un setup base que ya fuese el del Mach-E normal y ofrecer más rigidez sobre eso, o iban a ser suficientemente inteligentes para permitir que el coche tuviese un poco más de capacidad de absorción de baches cuando condujeses tranquilamente. Y lo positivo es que Ford no ha cometido el error de pasarse de dureza en la amortiguación, y estos amortiguadores magnetorreológicos montados aquí lo que permiten es tener un poquito más de absorción en baches, en resaltos, en roturas de asfalto, en los modos más tranquilos de conducción, el Whisper y el Active. Pero ¿y si le quieres sacar más partido dinámico al coche? El tema es que teniendo más pegada y más agarre, teniendo más sujeción en los neumáticos, porque tenemos neumáticos más pegajosos y tenemos ese extra de pegada, lo que ha hecho Ford es hacer que los amortiguadores en los modos Untamed y Untamed Plus, madre mía qué nombrecitos, vayan un poquito más sujetos, con la idea de sujetar esas masas, ese extra de inercia que tienes entre manos. La problemática es que no puedes configurar por separado la amortiguación de los modos de conducción, así que cuando eliges los modos de conducción, vamos a decir espirituales, deportivos o más activos, lo que estás condenado es a utilizar la suspensión en el modo más durete, y eso conlleva un pequeño problema, y es que si pillas baches, rizos, rotos en pleno apoyo en carreteras de curvas de montaña donde te lo estés pasando bien, el coche resulta un pelo rebotón. Digamos que vuelve a las andadas del Mach-E normal, llevado un poquito más al extremo por el hecho de que como vas un poco más rápido y tienes más agarre en el neumático, vas a notar más esa sacudida. ¿Es eso un problema real? Bueno, a mí me gustaría que se pudiese jugar con esa configuración un poquito más blanda del amortiguador, eventualmente en conducción deportiva, para poder tener ese extra de decir, bueno, pues aquí esta carretera está rota, voy a tener la rueda más pegada al asfalto, pero si se hace eso con 2,2 toneladas encima, puede ser que sueltes demasiado el coche y tengas inercias, y tengas flaneos, y tengas cosas que no quieres en el coche que te puedan descolocar la trazada y que te puedan colocar en una situación comprometida. Me imagino que por eso Ford no ha querido permitirte jugar con los modos más dinámicos, con los modos más sueltos, al mismo tiempo que tengas esa amortiguación más suelta. Los frenos, por cierto, tienen la potencia y la resistencia al calentamiento que esperas viendo discos y pastillas. El tacto del pedal es digno y similar al Mach-E convencional, pero te tienes que acordar siempre de poner el modo L, que es el modo extra de retención, cuando levantas el acelerador. De esta manera,
te quitas frenada regenerativa en el pedal de freno y la trasladas a levantar el pedal del acelerador, y eso mejora el tacto y el control de la progresividad del pedal de freno, que tiene sus pegas, pero estas solo las encuentro cuando te encuentras en alguna situación de conducción urbana o maniobrando donde puedes jugar un poco entre esa fase regenerativa y esa fase de frenada mecánica. La dirección, tanto por geometría como por asistencia, también se ha hecho un pelo más deportiva, así que tenemos un poquito más de peso y tenemos un coche que entra un poquito mejor. No sé si es porque le han metido más calle en el tren delantero o porque también han abierto un poquito la geometría de la dirección, pero por cualquiera de esos dos aspectos, más el cambio de monta de un neumático que es más rígido en su lomo y también tiene un poquito más de agarre, hace que el coche tenga un poco más de ganas de entrar en curva. Sigue sin ser ágil ni un coche recolocable, es decir, ni vas a entrar cruzándolo de atrás, ni es extremadamente inmediato, y una vez que está apoyado no quiere que le cambies y le perturbes la trazada, se mantiene donde va y no tiene ese extra de agilidad de poder ajustar entrando, y me parece lógico que lo hagan así porque esto es un SUV que, por más que tenga el centro de gravedad súper bajo por la enorme batería que hay atornillada en los bajos del coche, no deja de ser un coche de 2,2 toneladas que, si le dejas muchas inercias para que tú puedas jugar colocando la trasera cuando estás entrando en la curva, puedes meterte en un lío. Así que me parece sensato que hayan calmado ese comportamiento en entrada de curva, como también me pareció sensato cuando probábamos el Taycan de Porsche, porque al final son coches que tienen muchas inercias y que en una carretera de curvas te podría meter en algún lío. Me gustaría probarlo en circuito, con carretera, con mucho ancho de pista, para ver si se puede sacar un poquito más de partido a eso, pero me parece sensato lo que ha hecho Ford. Quiero decir que al final es un poco también lo que encontramos en el Mach 1 que probábamos hace unos días, que también estaba ajustado un poco de manera relajada en la entrada y en la ajustabilidad en apoyo, para evitarte jugar con esas inercias. En el caso del Mach 1, por el tema de la altura del centro de gravedad; en el caso de este coche, por el tema de la cantidad de peso que tienes involucrada. Y de curva hacia afuera presenta un carácter similar al Mach-E de 350 caballos, pero con ciertos peros. Para empezar, como tienes neumáticos más pegajosos, llegar al límite de agarre cuesta más, no por la cantidad de pegada que tienes, que lo puedes poner de lado cuando quieras a base de acelerador, sino porque objetivamente necesitas más ejes laterales para que se suelte la trasera. Y como necesitas más ejes laterales para que se suelte, una vez que se suelta lo hace de manera más brusca, con más inercia, más velocidad, y se va a abrir más de golpe. Pero en ese momento entra en juego el segundo factor dominante del Mach-E GT respecto al Mach-E de 350 caballos que ya habíamos probado, y es el hecho de que tenemos un motor delantero mucho más potente que el que se montaba en la otra unidad, prácticamente con el doble de caballos. ¿Qué ocurre aquí? Que una vez que has iniciado el viraje y vas de lado, que lo puedes ajustar a base de bajar muy rápido el pedal derecho, dice Ford que en medio segundo este coche entrega todo el par disponible en los motores. Eso va a hacer que abras la trazada, que lo puedas ajustar, es delicioso por eso, pero inmediatamente, en el momento en el que el coche detecta que te estás perdiendo mucha tracción atrás porque se está abriendo el culo, empieza a mandar par al motor delantero, y en el momento en el que le manda electricidad al motor delantero y el motor delantero empieza a bajar potencia también, el coche tiende a ponerse tieso más rápido que el Mach-E que probamos de tracción total con el motor pequeñito delante, el de 350 caballos. ¿Por qué? Pues porque aquel coche tenía una descompensación de potencia que, según Ford, es el 70% del par atrás, el 30% de par adelante. Así que se mezcla que el neumático agarra menos, que llegas al derrape antes y que necesitas menos potencia para ya colocarlo, y una vez que lo has colocado, mientras mantengas una moderada cantidad de par mandándolo con el pie derecho, el coche va a mantenerse de lado. En cambio, con el GT, como tienes más potencia delante, el coche, en el momento en el que empieza a mandar potencia al tren delantero porque ve que estás patinando atrás, se va a poner tieso prácticamente solo, de manera bastante rápida. Es decir, no vas a tener grandes ángulos de ir de lado, ni vas a encontrar tan rápido el derrape si manejas el coche con los mismos criterios que manejas el Mach-E normal. Sin duda, este coche, por la pura potencia que tiene, si tuvieses una carretera súper ancha, un circuito súper liso y pudieses jugar en curva rápida, pues lanzándolo con pura inercia y metiéndole mucho acelerador, podrá mantener ángulos de derrape masivos durante largas distancias. Pero en una carreterita de curvas tienes esa puntita de capacidad de torcer el coche, de hacerlo rotar a base de acelerador, pero rápidamente se va a ir corrigiendo el solito, incluso aunque tengas el SP
en el modo más liberal, vamos a decir. Realmente el SP nunca se llega a apagar, aunque estés en el modo Untamed Plus. Si acabas acudiendo al freno por lo que fuese, acaba acudiendo en tu ayuda, y es normal por otra parte porque al final está asociado directamente con la propia gestión de los motores. Tenéis que pensar que es un coche eléctrico donde los motores, que son de imanes permanentes, van recibiendo una cantidad de par y una velocidad de giro que la calcula un ordenador electrónico. Entonces, en el momento en el que el ordenador decide que ya hay saturación de par en el tren trasero, va a empezar a mandar para el tren delantero, y eso va a corregir en cierto modo la guiñada, incluso aunque no hicieses todo el contravolante que hace falta. Eso lo hace fácil para ir rápido, no le quita mucha diversión, pero cabría pensar que con los neumáticos de menos agarre del Mach-E normal, incluso con la versión de tracción trasera, es más fácil pasárselo bien en una carretera meridianamente lenta, con más curvitas paradas, porque es más fácil entrar en derrape, es más fácil mantenerlo, y es más fácil, o más habitual, voy a decir más que fácil, ir jugando con ese balance. Cuando aquí tienes más paso por curva, sales más rápido y el coche se pone tieso antes. Vamos, que resumiendo, el GT es más rápido en paso por curva, tiene más agarre lateral y es algo más crítico al límite. Más crítico porque el ajuste de la trasera llega de manera algo más brusca cuando vas más rápido, y dura menos porque el tren delantero tiene más fuerza para recolocar el coche en el sitio y ponerlo tieso. Sin duda, en un circuito ancho y con buena visibilidad podrías tirar el coche a lo burro en una curva rápida y larga para hacer una preciosa cruzada ontológica, pero en carretera abierta todo esto te limita un poco las ocasiones y tiempo en la que puedes colocar el coche de lado. Además, como tengas un bache en el apoyo, te puede romper un poco la compostura de la parte trasera, por lo que conviene saber dónde estás pisando antes de dedicarte a lanzar el coche un poco de lado, porque si no puedes tener ahí 2,2 toneladas viajando y pegando algún salto un poco extraño. Superado ese momento en el que vas un poquito de lado y ya puedes ir acelerado a fondo y vas ya en la recta, vas a ver que se funden las rectas rapidísimamente, como cualquier coche eléctrico con esta pegada, y especialmente viendo las aceleraciones que os he comentado antes, pues este coche es rapidísimo, es capaz de fundirse en las rectas y meterte en la siguiente frenada en un parpadeo. Solo vas a notar que pierdes esa capacidad de aceleración si llegas a una situación donde realmente tengas una recta de más de 120, 140 por hora y empiece ahí a vencer la capacidad de aceleración, la propia carretera, lo que te está ofreciendo el coche. Pero más allá de esa situación, que no me parece habitual en una carretera de curvas, ni tampoco la vas a ir buscando, tienes potencia y pegada más que de sobras para pasártelo bien, como en un deportivo compacto o en un deportivo de otro tipo. Y además lo hace de manera más fácil, quiero decir, pasárselo bien en esta carretera con un Mach-1, con su V8 y con toda la pegada, exige más manos, exige más atención, también te da más adrenalina, te da otro tipo de banda sonora, pero este coche corre y le pasa un poco como al Taycan, lo hace fácil teniendo en cuenta la potencia implicada y te permite explorar los límites de las capacidades del coche de manera más franca y fácil. La única consideración que tenéis que tener en cuenta aquí es que a medida que vayáis exigiendo más y más acelerador después de más y más curvas, el coche va a ir modulando cuántas veces os da el overboost. Digamos que este coche tiene dos cifras de potencia, una potencia máxima mantenida en el tiempo y una potencia máxima que es puntual. Cuando utilizas esa potencia máxima puntual, muchas veces empieza a aparecer en la barra de potencia y regeneración unas rayitas discontinuas en el lado derecho que os van comiendo capacidad de aceleración total. Es raro encontrarse en una situación en la que debido a eso vayáis a perder mucha aceleración, pero sí que es cierto que haciendo las tandas de pruebas de aceleración, el 80-120, el 60-100, no las puedes hacer muy seguidas porque el coche va perdiendo prestaciones. Para eso llega en tu ayuda el modo Untamed Plus. El modo Untamed Plus lo que hace es limitar ligeramente esa potencia de overboost, os quita unos caballitos ahí al final en el acelerador, pero permite que siempre la potencia sea la misma. Esto está especialmente pensado para circuito, porque en circuito, aceleres las veces que aceleres a la salida de las curvas, siempre vas a encontrar la misma cantidad de pegada por parte del motor, lo que está bien porque de esa manera tienes más consistencia y además se mejora la refrigeración de la batería en ese modo para que nunca llegues a fatigarla. Se supone, según los documentos de Ford, que aguanta 5 o 6 vueltas en un circuito. La única cosa peculiar o las únicas características a señalar de ese modo Untamed Plus es que está restringido en teoría para circuitos. El coche no tiene localización GPS, así que no nos va a decir no estás en un circuito, no te lo dejo acceder. Quita el ESP en gran parte y en gran medida, quita parte del control de tracción, lo hace más
permisivo, pero es que también tiene una cierta cantidad de condiciones que hace que no siempre estén disponibles. Si por ejemplo la temperatura ambiente está por debajo de 0 grados, no se puede acceder. Si la batería está fuera del rango de temperaturas decidido por Ford, tampoco se puede activar. Y de hecho, si recalentaseis la batería en un circuito yendo a machete, como mola, lo que va a suceder es que se va a salir de ese modo de conducción más bruto de manera automática y se os va a quedar en el anterior. Respecto al uso de diario del coche, voy a remitirme totalmente a la prueba del Mach-E, el viaje largo ese que hice con mi familia entera, porque es igual de práctico, es igual de cómodo, con la gran diferencia doble de lo que os he comentado de los amortiguadores, porque este coche es más cómodo en autovía, aunque parezca mentira, gracias a tener un poco más de capacidad de tragarse baches, y es más cómodo sobre todo por los asientos, sobre todo si vais a una carretera que tenga curvas donde os hace trabajar más la espalda el Mach-E normal porque no es capaz de agarrar igual el cuerpo. Pues aquí tienes unos asientos que son muchísimo más cómodos. Solo por los amortiguadores y por los asientos ya creo que merece la pena, si tienes el dinero, pagar ese extra. Pero de eso vamos a hablar ahora mismo en las conclusiones. Lo bueno, lo primero, este es el Mach-E que más mola. Mola por color, mola por diseño, mola porque tiene un paso por curva bestial y mola porque corre mucho, la verdad, acelera un montón. Es un coche de esos que te podrías plantear comprar básicamente porque lo tiene todo. Es rápido, es cómodo, es silencioso, no cruje, tiene espacio atrás para meter a las niñas, en mi caso meter al perro, tienes maletero. En el día a día gasta poco combustible porque al final gasta electricidad que te sale barata si lo cargas en casa, al menos hoy por hoy. Tiene ventajas de coche eléctrico y luego tiene un centro de gravedad bajísimo y es fácil de llevar rápido. Es uno de esos coches que, teniendo el chorrazo de potencia que tiene y la capacidad de aceleración que tiene, al mismo tiempo es seguro, porque aunque le busques las cosquillas no te va a morder, aunque tengas agilidad del tren trasero. Llegamos a un punto en el que yo os diría que no solo me lo compraría, sino que estoy planteando seriamente comprármelo. Hasta el punto que os voy a decir que, como estos coches, la gran duda que nos queda, a Diego, a mí, a cualquiera que los esté mirando, es cómo van a envejecer. Realmente se puede vivir con ellos, se va a joder la batería y van a perder un montón de capacidad con el paso de las cargas rápidas. Nos estamos planteando seriamente en Powerade hacer una prueba de larga duración, y si tuviese que pasar por esa tortura china, podemos decir, de tener un eléctrico de coche de diario, sería con este, y con este color, claramente. Si lo hubiese con la misma potencia, con menos potencia, más baratito, pero con este color, me podría plantear el más cortito de potencia. Respecto al Mach-E convencional, ¿merece la pena pagar el extra? Esta es la cuestión. Los asientos agarran mucho mejor, así que ya no tienes la sensación de caerte del coche. La suspensión en los modos tranquilos de conducción ofrece mejor respuesta a baches, resaltos y el coche corre más. Pero lo que me preocupa un poquito es que se pierde algo de diversión y ajuste a la salida de las curvas. Más que diversión, acceso a la diversión, porque este coche es divertido al final. Y no porque Ford lo haya hecho mal, sino porque por el mero hecho de haber montado unas gomas con más agarre y tener más chicha en el eje delantero, el balance del Mach-E normal, con sus neumáticos de bajo agarre, se pierde un poco, dejando la ventana de acceso a esta diversión de ir de lado y de poder ajustarlo un poco más arriba, un poco más brusco y de una manera un poco más breve. Podría ahora tirarme el rollo y deciros cómo mejorar por parte de Ford el coche a nivel de comportamiento dinámico y todo lo demás, pero me temo que no soy capaz de atinar cómo se podría mejorar, porque hay cosas que podríamos decir que se podrían cambiar, por ejemplo el hecho de tener un coche que fuese más ágil en entrada de curva, o que se pudiese descolocar, o que este coche tuviese más balance para irse de atrás, pero luego tienes en cuenta la potencia que maneja y el peso que maneja, las inercias que tiene, y te das cuenta de que realmente sería muy peligroso entrar a jugar con ciertos parámetros en la puesta a punto sin que el coche se complicase sobremanera a la hora de conducirlo. A mí me queda la sensación de que un Mach-E tracción trasera de los básicos, de los que valen 25.000 euros menos que este, es tanto o más divertido para llevar en una carretera de este estilo, que no es súper rápida, porque te permite esa ajustabilidad de atrás. Tiene neumáticos que agarran menos, así que es más fácil meterlo y sacarlo de un derrape, y realmente es que tampoco creo que necesites la pegada de este aparato. A mí la justificación me llega sobre todo por los asientos, por el extra de confort de los amortiguadores adaptativos y por el color, ¿qué queréis que os diga? Pero para pagar 25.000 euros más, pues no sé si todos tenéis que estar mal de la cabeza como yo o no. Así que me parece sensato comprar un Mach-E, igual no tan sensato comprar el GT. También os digo, no hay ningún otro rival de precio equivalente, de segmento equivalente, de tamaño equivalente, que yo os dijese que os compraseis antes que este aparato. Así que me parece que ahí Ford lo borda. Otro de los problemas del coche es que tiene una lista de espera horrible.
Ahora mismo en España, si lo pides hoy, te lo van a entregar dentro de 7 meses y la cosa está yendo cada vez a más y a más. Ha dicho Ford que va a triplicar la capacidad productiva. Este coche arrancó con una capacidad productiva de 50.000 unidades en la fábrica de México donde se hace y lo van a llevar a 150.000, 200.000 unidades anuales. Pero mientras van incrementando esa capacidad de producción, las listas de espera siguen creciendo, así que si queréis uno y lo queréis rápido, lo tenéis un poco complicado y ahora vais a ver por qué esto se refleja en unos precios en Wallapop que no son los que a uno le gustaría ver, claramente. Momento Wallapop para buscar Mach-E en Wallapop. Básicamente vamos a buscar el Mach-E GT, si es que aparece alguno. Mach-E o Mach-E, que es su nombre correcto. Mach-E, repetid conmigo, Mach-E, por Mach-E. Os cuento una historia. Hace 2 meses estábamos a punto de comprar uno de estos. Y el Mach-E GT nos daban plazos de entrega que se iban a marzo. Entonces ahora me imagino que la cosa irá bastante más lejos todavía. Vamos a ver, aquí tenemos uno de 351 caballos, 99 kilovatios hora. Esta es la versión que ya probamos, la versión de la prueba anterior. Su precio de tarifa son 65, aquí está en 66.500 más o menos. Lo tiene Blendio. Tenemos aquí uno en 49.2, que es el tracción trasera, tenemos aquí uno en 56.9 y tenemos uno en 43.7. La realidad es que, como era de esperar, no hay ningún GT. El primer GT llegará a España allá por el mes de febrero o de marzo y veremos siquiera si hay algún matriculado. Como veis, solo hay 4 unidades matriculadas a vender, ninguna de la versión que hemos probado, sí de la versión anterior a la que probamos. ¿Os recomendaría yo comprarlo usado o nuevo? La verdad es que valen lo mismo usados que nuevos. La cuestión es la prisa que tengáis vosotros por haceros con el coche. Dice Ford que va a triplicar la capacidad productiva. También dice Ford que va a actualizar el motor para las unidades fabricadas ya en 2022. Va a modificar algunos de las gestiones electrónicas. Va a sacarle más partido a la batería. Se va a poder hacer carga rápida hasta el 90% en lugar del 80%, lo que va a acelerar un poco el tema. No sé si esas actualizaciones llegarán vía software a estas versiones previas, pero la realidad es que si queréis un GT, o vais ya al concesionario o vais a tener que esperar prácticamente a después del verano. Un último detalle antes de cerrar este vídeo. Ford ha dicho que va a sacar una versión 2022 de este coche que se le espera con una mejora en el sistema de climatización. Visto lo visto en un día tan frío como este, el hecho es que este coche, no sé si por ser el GT, no sé si por tener el extra de chicha delante, no sé por qué circunstancia gasta claramente más que el de 350 caballos que probamos, hasta el punto de que os podría decir que esos viajes de 350 kilómetros entre recargas que os comentaba que se podían hacer por autovía cómodamente en el otro vídeo, aquí se van a quedar en los 300. Si eso representa para vosotros un problema, tal vez consideréis oportuno esperar a que Ford saque la versión con bomba de calor en lugar de calefacción por resistencias, porque al final va a sacarle más partido a la autonomía del coche y eso puede ser vital si hacéis muchos viajes largos con un coche eléctrico, cosa que me parece que no cose muy bien. Un coche eléctrico es para hacer muchos viajes cortos y pocos largos, solo los de vacaciones y Navidad y poco más, si no os vais a meter en un lío. Si os ha quedado alguna duda, pregunta, cuestión, os la podéis dejar en los comentarios. Si os gustaría ver una prueba de larga duración o tortura china con este coche, incluyendo viajes por Europa adelante y en vacaciones con este cacharro, dejádnoslo también en los comentarios y ya nos cachondearemos. Y no tengo nada más que contaros, nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche porque estamos en plena Navidad y seguimos aquí toma y daca, vídeo a vídeo, día a día. ¡Un saludo! ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArt con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.